Bueno, muchachos, alguien No, que pero me dé, acá no. ¿no? No, en Oaxaca sí, gracias a Dios no ha llovido. Ah, bueno, bendita tú. Bueno, muchachos, yo quisiera que de los que ya llevaron dos clases conmigo, yo quisiera que a modo perdóneme la expresión, de brochazo, contextualicen a sus compañeros nuevos de que hemos visto hasta el momento, pues para poder seguir con la clase de hoy. ¿Quién quiere compartirle a sus compañeros de todo lo que vimos ya en dos clases? No todos al mismo tiempo. Vimos personajes representativos de cambios importantes, no solo en la salud ocupacional, sino también como la medicina en general, si mal no me equivoco. Sí. Ok. Michael Esteban Riaño, tú ingresaste hoy, ¿cierto? Ok. Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez. Mónica. Muchachos, no se les olvide que cuando yo pregunto, eso es calificable y la participación yo la tengo muy en cuenta. Su participación en clase es muy importante, porque así siento que ustedes me están, mejor dicho, que yo me estoy haciendo entender y que la clase les está quedando clara. Bueno, monitor, cuénteme, socialice los temas con sus compañeros nuevos. Jaime, Profe, señor. vamos sobre la historia de la salud y un momentico, Sí, la salud ocupacional. sí, no importa que saquen los apuntes, no importa. La idea es que sí, con apuntes y todo, ustedes lo puedan decir. No interesa, a mí no me importa que ustedes se sepan todo esto de memoria, no me interesa que saquen sus apuntes y contextualicen a sus compañeros. No tengo ningún problema con eso. Hablamos sobre Bernardo Ramazzini, 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 que es conocido como el padre de la salud ocupacional. muy bien. Sí. ¿Por qué, Jaime? ¿Tú te acuerdas por qué? Por lo que él como que investigó sobre todas las enfermedades que pasaban en los trabajos, en diferentes labores, Sí. y de ahí fue sacando como que con el porqué, las causas de las enfermedades, de los dolores, de las... Sí, él investigó fuera, acuérdese que Bernardo Ramazzini, ¿de qué época estamos hablando? ¿De la edad qué? La Edad Media. Moderna ya casi, moderna de hecho. Entonces, ¿qué es Bernardo Ramazzini? Él cogió los estudios, analizó los estudios de quién y de qué edad. ¿Te acuerdas? Angie Cardanas, ayúdale a tu compañero. Profe, no tomé ese apunte, la verdad. O sea, sí escribí que era... Tranquila, tranquila. Ah, qué pena, profe. No hay ningún problema. Voy a hacer un paréntesis acá. Eh, Cuando yo los llamo a participar, a mí no me importa que ustedes lean los apuntes, de que se documenten, o sea, no tengo problema con eso. Lo que me importa es la participación de cada uno de ustedes, pero sobre todo que el tema les quede muy claro. La idea es que yo voy a liderar una clase, pero lo que yo más quiero y espero es que la clase lo hagamos todos, porque no es fácil tener desde la virtualidad
a unos estudiantes como ustedes que yo sé que vienen cansados de sus actividades diarias. Y entonces la idea es hacerlo participativa y activa para que fluya más rápido y sea menos tediosa. Entonces, eso es lo único que yo les voy a pedir. Entonces, voy a contextualizarlos un poco a los compañeros nuevos y es lo siguiente. La salud ocupacional nació hace muchos años por una necesidad del hombre. ¿Qué necesidad? La necesidad de abrigarse cuando mataba a los animales y le quitaba la piel para cubrirse del frío y de su misma carne consumía pues para poder sobrevivir. Cuando descubrió el fuego ya empieza allí, después de eso nace la edad de bronce, donde surgen unas herramientas a base de, la edad de piedra, perdón, cuando hace herramientas a base de piedra, y todo esto es por una necesidad del hombre. Obviamente, no se tenía contemplado que fuera salud ocupacional, porque todo lo que les ocurría a ellos en esa época lo tomaban como un castigo divino, más no por un motivo que ellos tenían que hacer prevención. Nacen muchos personajes importantes, como, como cuáles, Miguel Rodríguez. Hey, buenas noches. Personajes importantes, Sí, de la edad antigua. como la antigua, Sí, puede ser mm, esto de la antigua. No me recuerdo en este momento. ¿no tomaste No sé qué apuntes? decirle tengo. Bueno. Pues esta es la primera clase, no sé si lo tenga presente. Ah, ok, tú eres el nuevo. Bueno, Sí, pregunté al sí, que no era. señora. Tranquilo. Sí, esta es la Giselle primera clase. Ramírez, Sí. regálame un personaje de la antigua. Kerly Moreno, Señora profe, regálame personajes de la edad antigua. de la antigua, Sí, eh, pues profe, yo anoté los más importantes que fue Hipócrates, que es el padre de la medicina. muy Y lo bien. que, ¿Por qué es el padre de la medicina? ¿Por qué lo catalogaron así? profe, no me acuerdo. Ok. La idea era contextualizar a sus compañeros, pero a mí me deja preocupada que ustedes en el momento me dicen, sí, profe, yo entendí. Entonces yo lo que les voy a pedir es que repasen un poco como el tema visto para socializarlo un poquito de la forma que lo estoy haciendo, como para que nos queden los conceptos más claritos y más aterrizados. Yo sé que o en 8 días se nos pueden olvidar muchas cosas, pero si echamos una repasadita, pues vamos a comprender mucho mejor y tomando apuntes, escribiendo de la manera que más aprendemos, porque el cerebro, si uno escribe, mayor retención le queda. Entonces, para grosso modo, para los compañeros nuevos y para ustedes, acuérdense que hablamos de Plinio, Galeno, de obviamente de Hipócrates, por eso es el juramento hipocrático, porque lo llamaron el padre de la medicina, por todos los estudios que él hizo, porque él se iba ya a las minas, en terreno examinaba y analizaba los problemas de las enfermedades causantes de muchas patologías de los mineros, de los esclavos. Está en Egipto, esa civilización muy importante donde nació, empezó a nacer como allí los elementos de protección personal y como los elementos de protección contra caídas, por decirlo así de una manera, que se crearon sandalias como protección para los pies para que ellos no se resbalaran. De allí nació el primer arnés,
Entonces mire el tiempo que estamos hablando y mire la importancia de la salud ocupacional desde años luz. Lo decía un compañero de ustedes, Bernardo Ramazzini, que es el padre de la salud ocupacional. Ojo, no lo vayan a confundir con Hipócrates, que es el padre de la medicina. ¿Alguien me puede decir quién es el padre de la administración científica? Ese es otro que nosotros nombramos. ¿Alguien se acuerda? Profe, solo tengo el segundo nombre, Taylor. Muy bien, sí, Taylor. es él. ¿Por qué? ¿Te acuerdas por qué es el padre de la administración científica? Porque fue el primero en reconocer un factor importante dentro de las empresas, que es el factor del recurso humano, los trabajadores. Muy bien. ¿Tú te acuerdas qué hizo él? En campo qué hizo? ¿Tú te acuerdas? Separó en dos grupos, Sí. dos grupos para demostrar, o como se dice, sí, digamos lo que para demostrar, Sí. que sí, que en un grupo lo puso, digamos, con muy buenas condiciones laborales, con descansos, sí, digámoslo en palabras resumidas, con mejores condiciones laborales, valga Sí. la redundancia. Y al otro lo dejó continuar su jornada extenuante, sin descansos, sin, bueno. ¿Y a Y qué entonces conclusión allí llegó? llegó a la conclusión de que obviamente los que tenían un descanso y mejores condiciones laborales lograban una mayor efectividad dentro de la empresa o dentro del trabajo. Muy bien. Entonces, de ahí en adelante, esto se mantiene, a la fecha se mantiene esa administración, y esto lo ven mucho lo que son los administradores de empresas a la fecha. Bueno, no nos vamos a meter en ese campo, pero yo quería contextualizarlos y recordar un poco cómo nace la salud ocupacional, y ya sabemos que nace por una necesidad del hombre, y de ahí en adelante todos los personajes importantes de cada época que dieron su aporte a la medicina y a la salud ocupacional, y después lo abordamos en Colombia. Entonces, el tema de hoy que vamos a ver, y voy a permitir compartir pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? No, profe, no, No, no. profe. Espera, que está pensando. Por el frío lo tiene así. Listo, sí, Salió. señora, ya se... ¿La ven ahora? Sí, señora. Sí, señora. Ya se ve. Ok. Listo. Cuando yo digo riesgo biomecánico, ¿qué entienden por riesgo biomecánico, muchachos? ¿Quién me puede decir qué es eso? ¿Con qué se come? Son los riesgos que tiene el ser humano por una posición de muchas horas. Por ejemplo, cuando queda mucho tiempo sentado. Por eso creo yo que colocaron las pausas activas. Sí. Son los movimientos repetitivos. También. Pero el riesgo biomecánico, ¿a qué más va enfocado? Michelle. Al físico, profe. En nuestro cuerpo. No, el físico es aparte. Ya voy para allá, les explico. Pero en este momento. Psicológico. ¿Al qué, ¿A las perdóname? articulaciones, profe? Psicológico. No, ya voy para allá. Ahí me estás mezclando muchos riesgos. Es Articulaciones, como la ¿quién dijo interacción, articulaciones? Yo, la profe. interacción que tienen Profe, los creo que trabajadores se con las respeta. máquinas y materiales. De uno por uno. Manuel, háblame tú primero. Que creo que es la interacción que tienen los trabajadores con las máquinas y materiales que están en su proceso. Vamos por ahí, Jason. Profe, creo que si mal no me equivoco, creo que se puede relacionar con el tema de de los accidentes agudos y crónicos, por ahí. Tiene que ver, sí, pero no es tanto por eso. Y Alejandro, ¿me decías algo? Profe, por las articulaciones, si no estoy mal.
Puede ser. Cuando ustedes le Profe, nombran señor, dime Miguel. yo creo que el riesgo biomecánico tiene que ver con el riesgo a que nos exponemos al trabajar con máquinas. Y también puede ser a la rutina mecánica que genera una larga jornada laboral. Ok. Bueno, no debemos confundir lo que es riesgo mecánico con riesgo biomecánico ni físico. Claro está que hoy en día, hoy por hoy, el riesgo, ¿qué riesgo se ha aumentado por el COVID? La salud respiratoria. Sí, el El biológico. psicológico, sí señor. Eh, Resulta que el riesgo biomecánico va asociado mucho a ergonomía. Alguien me decía, y creo que fue Manuel, la ergonomía va asociada mucho a nuestros puestos de trabajo. En la ergonomía dícese que habla de que el puesto de trabajo se debe adaptar a mí y no yo a mi puesto de trabajo. Cuando hablamos de que mi puesto de trabajo se debe adaptar a mí, denme un ejemplo de en qué situación en mi puesto de trabajo se adapta a mí. Un ejemplo. Profe, va a hablar mi compañero Michael. Profe, de que digamos no, en mi caso que yo trabajo en una flora que no lo hayan fumigado o hayan químicos, digamos así, sobre el espacio, o que no esté expuesto, digamos, a aspirar, digamos, químicos que me puedan causar daño. Puede ser, puede ser. ¿Quién más da? Profe, a que no haya tal vez exceso de trabajo. Bueno, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Ya eso es por la jornada laboral y ese ya va más apuntado como al riesgo psicológico por ahí, al estilo de mando y la carga laboral. ¿Alguien más? Profe, yo, digamos, las sillas que van en una mesa de producción, que vayan adaptadas a que el trabajador se sienta cómodo durante el proceso y no, o sea, que vengan a la altura adecuada, con el espaldar adecuado, creo. Exactamente. A eso lo que tú acabaste de decir se encarga la ergonomía o lo biomecánico. Cuando nosotros Profe, hablamos, señor, dime. profe, también se referirá también al tema en que los actores o actrices de un elenco también tienen que tener ciertas comodidades en su camerino, por así decirlo. Claro, cuando estamos hablando de ergonomía es aplicable a todos los puestos de trabajo, a todas las actividades económicas. Cuando tú hablas de que en un camerino es muy diferente que tengamos unas sillas en madera para un trabajo de 8 horas sentado a que a mí me suministre la empresa una silla ergonómica para poder trabajar mis 8 horas. Si yo trabajo en una silla de madera por 8 horas, ¿qué me va a ir a pasar? El cáncer de la espalda, Podría de ser Uno todo, con una la de buena espalda. práctica, profe. termina movido. Ahí, como decía su compañero Alejandro, empiezan no solamente por problemas de articulaciones, sino musculares también. Bueno, entonces, ya sabemos que el riesgo biomecánico va ligado a ergonomía, no se les olvide. Cuando hablamos de riesgo mecánico, alguien decía, no sé si era Michael, otro compañero, es cuando va asociado a la manipulación de máquinas y herramientas. Tengan en cuenta que hay herramientas que vienen, las que son de mango, vienen adaptables para la mano. Es ahí donde aplica la ergonomía para la persona o el trabajador. De eso habla la ergonomía. No que yo tenga que adaptarme a la... Claro que en la mayoría de las empresas uno le toca adaptarse, pero lo ideal, lo que dice la norma es que
los puestos de trabajo deben ser diseñados para que se adapten al cuerpo de la persona, a la fisionomía de la persona, porque es muy diferente, les voy a contextualizarlos, que una operaria que tenga que manipular una máquina selladora y esa máquina, la operaria mide 1,50 y lo alto de la máquina es 1,60. ¿Qué ergonomía tenemos ahí? Cero. Cero, porque se está desplazando, ya tengo posición cero muy arriba, ya se está desplazando de mi planimetría. Entonces no va a ser siempre lo mismo. Tengo que utilizar estrategias para que esa trabajadora no se me vaya a cansar rápido, porque el primer día ya va a salir incapacitada por problemas osteomusculares. ¿Listo? Entonces ahora sí me vuelvo, pero antes de volver a la presentación, ya sabemos que es biomecánico. Ahora, ¿qué es riesgo? ¿Quién me dice que es riesgo? La probabilidad de peligro. Señora, Probabilidad de peligro. A realizar una labor. sí, muy bien. Realizar una Sí, labor. posibilidad de un accidente. Sí, sí, Por ejemplo, los riesgos aumentan si, comparando trabajo de oficina, como usted me había mencionado en la anterior clase, profe. El riesgo de un trabajo de oficina va a ser un poco menos, no, poco menos creo que suena redundante, va a ser menor al riesgo de un trabajo de construcción. Creo que es así. más o menos, todos tienen su riesgo, obviamente. Si estamos hablando en construcción, obviamente allá encontramos todas las escuelas de riesgos, porque allá son en grado 5 y se ve de todo, en obra civil se ve de todo. Si yo la comparo con un trabajo de oficina, que es riesgo 1 o 2, sí. Pero cuando estamos hablando de la palabra riesgo, es lo que ustedes dicen, es la probabilidad o la posibilidad que me desencadene alguna enfermedad o alguna lesión. Por ejemplo, ahorita que estamos con el COVID, ¿el COVID es el peligro o es el riesgo? El peligro. El peligro. Muy bien. Y si yo salgo sin tapabocas, ¿es un riesgo o es un peligro? Un riesgo. Riesgo. Muy bien, Riesgo. la tienen Un riesgo. clara. Porque el peligro está ahí, que es el COVID. Y el riesgo es la probabilidad que yo me contagie de ese virus. ¿Y cuál es la probabilidad? Pues obviamente que yo no estoy utilizando los mecanismos de prevención. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención del COVID, muchachos? Tapabocas. Tapabocas, lavarse las manos. Tapabocas, guantes, gel antibacterial, lavado de manos constante. Muy bien, la tienen clara. Entonces, ese es el riesgo de irme yo a exponer. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que a mí me ocurra algo y me genere una lesión. El peligro está ahí, es la fuente o potencial de daño que se puede materializar si yo no prevengo. Entonces, ahora sí voy a compartir la pantalla una vez teniendo en cuenta y definido estos términos para que entremos en materia y los puedan tener clariticos. Ok, alguien que me lea la definición de riesgo biomecánico. ¿Están viendo la pantalla? Muchachos. Sí se ve la pantalla, pero no pasó la diapositiva. Sí, la pasé, pero no. La estoy viendo, pero no sé por qué no la ven ustedes. ¿Nada que se comparte? No, señora, No, solo aparece profe, el no se título. ve la No, profe, solo se ve así. Bueno, entonces veámosla en esta manera. ¿Alguien que la lea? ¿Alguien que la lea, por favor? Riesgo biomecánico es el estudio de la interacción física de los trabajadores con las herramientas, máquinas, materiales
en sus puestos de trabajo para poder mejorar el desempeño de los trabajadores, minimizando el esfuerzo y riesgo en el sistema óseo muscular. Claros hasta ahí con el preámbulo que hicimos, que era biomecánico. Pues teniendo ya el concepto como tal de riesgo biomecánico, es para que lo tengan más clarito y explicarles más en qué se enfoca con la explicación que dimos anteriormente. ¿O tienen alguna duda del concepto? No, profe. De momento me había quedado claro porque antes yo pensaba que se trataba con algo de enfermedades respiratorias, perdón, profe, qué pena. No, Pero ya me dejó clara la duda. ok. Ya me dejó clara la duda. Se relaciona con el sistema osteomuscular. Y con la ergonomía, bueno. Exacto, profe. El problema muscular es lo que desencadena cuando no hay una buena ergonomía en mi puesto de trabajo. A eso se refiere. ¿Listo? Alguien que lea esta segunda diapositiva, un voluntario, Yo, profe. léela. Mejorar el desempeño del trabajador, resolver algún tipo de discapacidad, diseñar tareas o actividades para que la mayoría de las personas puedan realizarlas sin riesgo de sufrir daños o lesiones. Un ejemplo, cuando mejoramos un desempeño en el trabajo, en su puesto de trabajo, ¿cuál sería? Muchachos, ¿cómo? Profe, por ejemplo, cuando pues tenemos que levantar fuerza, Ajá. entonces pues al saber cómo agacharse y cómo pues pararse en un momento de hacer la fuerza. Sí, sí, ese puede ser, pero ese está enfocado más al levantamiento de cargas, pero puede ser aplicable también. Cuando estamos, otro ejemplo de mejorar el desempeño del trabajador, hablando de ergonomía o biomecánico, ¿cómo yo mejoro el desempeño de mi trabajador en su puesto de trabajo? Un ejemplo. Pues no sé, de pronto puede aplicar hacer pausas activas cuando uno está haciendo actividades muy repetitivas. Por ejemplo, nosotros nos lo recomendaban hacerlo pues a la gente que trabaja en la post cosecha. Le decían que los que manejaban guillotina, que por lo menos 2 de la tarde, después del almuerzo, la gente empieza a quedar un poco como sonolienta. Entonces ahí cortando tallos por una guillotina, ya que se duerme, puede tener riesgo de atrapamiento, ¿no? Entonces hacer Claro. una pausa activa a veces puede salvarle pues una extremidad a las personas. Sí, las pausas activas son muy, pero muy importantes en nuestra vida diaria. Pero ¿será que yo las pausas activas las aplico solamente en mi trabajo? ¿A quiénes les gusta ser cositeros en la casa? Que hay que colocar un cajón, que enterrar una puntilla, eso es más, en mujeres se nos ve, pero más en los hombres. ¿Será que esa posición, esa higiene postural, se ve solamente en el trabajo o lo puedo aplicar también en mi casa? Claro, profe, en cualquier momento, por ejemplo. Como usted Ah, lo acabó de mencionar. ahorita con la virtualidad, eh, cuando al 80% de los trabajadores los mandaron a hacer trabajo remoto, trabajo en casa, ¿qué les tocó en sus casas? ¿Adecuar qué? Adecuar un manejo de las TIC, por ejemplo. Perdón, por ejemplo, no, así es. Manejar computadores, un dispositivo con internet, in- eh, adecuarse a la virtualidad con conexión a internet y aparatos electrónicos. Pero cuando Pues yo sin estoy tener. hablando de biomecánico, ¿qué tuvo que haber mejorado yo? Hablando de Adecuar un biomecánico. espacio, Adecuar, adecuar un adecuar espacio el para poder espacio. uno tomar las clases. Ok, por ejemplo, en esta casa yo no tenía unas sillas para escritorio. ¿Qué me tocó? Comprar unas sillas porque es que no era lo mismo trabajar de unas sillas ergonómicas
o adaptable a mi cuerpo o al cuerpo de la persona que trabajar desde la silla del comedor o desde el comedor. Entonces todo eso va enfocado a biomecánico. ¿Qué otro ejemplo podemos aplicar desde la ergonomía en el trabajo o en cualquier actividad? Profesora, yo digo que estar trabajando con la herramienta adecuada. Por Muy ejemplo, si bien. estamos cortando con una guillotina, que la guillotina que no esté desajustada y que tenga buen filo la hojilla, para que sea menos el riesgo de, de que se nos puedan dañar, leccionar los tendones o tener daño en la mano. Miguel, te voy a hacer la pregunta. Señora. Si yo estoy manipulando la guillotina y resulta que la guillotina, el mango, la protección del mango, como suele pasar muchas veces, se cayó, se partió, no tiene ese manguito que era con el que me da una mejor agarre para poder ejercer la actividad. Y ahora que la estoy utilizando sin esa protección, sin ese, ¿cómo se le dice? Me olvidó. Está la parte de hierro, por decirlo así. ¿Con cuál de las dos yo la manipulo mejor? ¿De qué forma? No, pues con el mango, obviamente se cura mejor con el mango porque el mango amortigua el golpe de cuando baja la guillotina para cortar. Entonces, des en cuenta que eso es un ejemplo de un riesgo biomecánico, de que en este ejemplo que está colocando Miguel, de la guillotina, y si la guillotina no tiene un mango adaptable a mi mano, pues obviamente yo voy a aguantarme 5 minutos, trabajar así, pero ya no me voy a aguantar 8 horas manipular una guillotina donde no tiene una manija adaptable a mi mano. Ustedes se han dado cuenta que hay muchas herramientas pequeñas que son adaptables a la mano. Entonces, de eso trata la ergonomía o de eso trata el riesgo biomecánico. Que de esas cosas sencillas, tan sencillas, la herramienta, el equipo, mi puesto de trabajo se adapte a mí. Porque si no, mi trabajador va a empezar a ausentarse por problemas musculares y después pero me va a salir más caro el caldo que los huevos si yo no intervengo y ataco ese riesgo, porque me queda más fácil para mí comprar un buen adaptador para esa manija para que mi trabajador no sufra lesiones en su mano. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Buenas noches, profesora. ¿Quién me habló? Nelson Lizarazo. Hola Nelson, buenas noches. Profe, ante todo, pues excusarme por el tema que venía a trabajar y no tenía conectividad. No, sí vi, tranquilo. No hay problema, Dale, Nelson. muchísimas gracias, discúlpame, muchas gracias. Disculpa también a los ¿Están viendo mi compañeros. pantalla? Listo, Nelson. Vale. ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, señora. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Ok. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de los problemas musculares, de las MMC, de los problemas osteomusculares. Alguien me hablaba del levantamiento de cargas. Si a mí se me cae un lápiz, ¿cómo me debo agachar? Un lápiz. Estoy hablando de un lápiz. Sí, ¿cómo más? Flexionando un poco las rodillas Y flexionando las para no rodillas. causar daño en la columna. Sí. ¿Alguien puede activar la cámara y decirme cómo se agacha uno? La apertura de las rodillas no sobrepasa la anchura de los hombros. Pero si en algún momento la carga que yo voy a levantar exige que yo sobrepase eso, ¿qué hago? Sonia Ladino, ¿qué hago? Pues tengo entendido que después de 25 kilogramos en el día a un compañero o utiliza las ayudas mecánicas.
Exactamente, no se crean supermanes. Bueno, esto ya es otro tema de higiene postural, pero va muy ligado a lo que es un riesgo biomecánico, va muy de la mano. Entonces, cuando vamos a adoptar unas posiciones para hacer levantamiento de cargas, ¿será que la posición que está adoptando este señor en la primera imagen superior al lado izquierdo está bien hecha? No, señora. Ok, ¿por qué? Pues por lo que, de pronto por lo que se ve, lo que está cargando es demasiado pesado para lo que uno de hombre debe alzar. Sí, Posición de las piernas inadecuada. muy bien. Alguien que Que, lea que esa eso, por favor. carga, Alguien que lea este pedacito, este que estoy señalando acá. Es frecuente, produce fatiga, lesiones físicas, contusiones, cortes, Sí, heridas, fracturas y lesiones osteomusculares. me miras, ¿qué es esto, por favor? Ok, listo. Entonces, esa imagen que estamos viendo ahí de este señor, ¿dónde la vemos? ¿Dónde generalmente, usualmente la vemos? en Los una plaza de coteros, mercado puede ser. en la bodega, Sí, Por ejemplo, puede ser en un trasteo, por así decirlo, coloquialmente, una mudanza, trabajos de bodega, como ya lo mencionaron, trabajos de mercado, como mencionaron mis compañeros. Eso también se puede ver en algunos casos de aeropuertos, por así decirlo. También se puede ver en depende. trabajos de carga pesada. Sí, De- depende, profe, por eso. depende porque en los aeropuertos ellos no pueden hacer esta gracia. En los aeropuertos sí es en el, muy exigente y ellos tienen disculpe, en el sus campo, ayudas mecánicas. en el campo, en el campo también se ve donde no hay herramientas mecánicas para, Exactamente. para movilizar Los carga coteros, pesada. los Descarga coteros. de bultos de cemento. También, ¿cuál es la característica de estas personas de por sí que se empieza a predominar? ¿Qué aspecto físico ellos empieza a notárseles con este trabajo tan repetitivo cuando están haciendo esas cargas manuales de esa manera? ¿Qué es lo que ustedes han notado en estas personas? De pronto Cansancio, que quedan encorvados, como lesiones, curva. dolores de Exactamente, espalda. alguien me dijo Mala encorvados. postura. Ven daños en la columna. Alguien me dijo encorvados. Y si ustedes se están dando cuenta, empiezan a verse la joroba de camello, la tal hipercifosis, la común, porque como están ya acostumbrados y tienen el hábito de estar cargando tanto peso, entonces su cuerpo ya empieza a inclinarse con su columna y ahí empiezan, como dice ahí nuestra diapositiva, las lesiones osteomusculares, hasta fracturas y heridas. Y tener una Hablamos, señor, profe, ya cuando hablamos de que se curvan, de que tienen malas posturas, ya hablamos de daños crónicos, ¿verdad? claro, ¿cuál es el amortiguador de nuestra columna, muchachos? La cadera, si mal no me equivoco. No, el amortiguador Di- de nuestra columna. Los discos, Muy bien, ¿por qué? profe, porque son los que inclinan cuando uno hace el movimiento, ellos van unidos y pues al uno inclinarse ellos, no sé cómo explicarlo, profe. No, pero por ahí vas bien, por ahí vas bien. Los discos intervertebrales, ¿qué unen? ¿Qué están uniendo? Ellos están en medio de qué, mejor dicho. De huesos. De las vértebras. Muy bien, de las vértebras. ¿Ustedes han comido esas gomitas de las tortuguitas? Esos dulces ricos, que a mí me encanta, de hecho, las tortuguitas, que tienen un líquido por dentro. Es un Sí, dulce. profe. Las Exacto. trululus.
Ese trululú, pero son unas tortuguitas, no sé si las han comido alguna vez. Sí, profe, que vienen junto con unas ranitas. Exactamente. Cuando esas tortuguitas reflejan mucho lo que es un disco invertebral de nosotros. ¿Por qué? El disco es el amortiguador de nuestra columna. Si nosotros no tuviéramos ese disco, andaríamos como Robocop. No tendríamos ni flexión, ni extensión, ni aducción, ni abducción, ni nada de eso. Ese disco nos permite inclinarnos, pero por tener ese disco nosotros abusamos de ese disco y muchas veces cuando hacemos una mala posición, adoptamos una mala posición o nos creemos los chachos del paseo, ese disco se sale y al salirse resulta que atraviesa un nervio y cuando el disco sale y toca con el nervio, el dolor es horrible y es cuando ustedes empiezan a decir, venga, me duele de la cabeza a los pies. Y cuando ese dolor es más representativo desde la parte lumbar, o sea, desde la cola, por decirlo así, de la cintura, y se irradia hasta el pie, eso ya se llama ciática, muchachos. Bueno, entonces, la segunda diapositiva, la parte inferior izquierda, están manipulando, bueno, aquí no se ve muy clara, a ver si la dejo manipular. Está pegada. Están manipulando una caja también, aquí no está claro, pero también la están cargando de manera irregular. Bueno, en la segunda, en la imagen superior derecha, en esta planimetría, ¿qué evidencian acá, muchachos? ¿Qué identifican ustedes en ese dibujo, ese señor en su puesto de trabajo? El proceso de levantar de levantar un objeto hacia donde está más alto. Miren las flechas que está indicando. El paso a paso de cómo levantar una caja. Sí, pero cuando las flechas me está indicando el segundo dibujo que se ve más claro, mire el sobreesfuerzo que está haciendo lo que estoy señalando, el brazo, dónde está la carga y mire su puesto de su plano de trabajo. Ese plano de trabajo, ¿será que está acorde a la estatura del trabajador? Creería que no, profe, porque está muy bajito. Está muy bajito. Está muy bajito, entonces de eso trata la ergonomía o el riesgo biomecánico. Este plano de trabajo debería ser más alto porque el trabajador es más alto y se me va a cansar tanto de la parte cervical, o sea, la nuca como decimos, y de la parte de los brazos osteomuscular porque va a ser un sobreesfuerzo de esa carga. Aquí aunque tiene en el último dibujo tiene una mayor visibilidad, pero al hacer el transporte de la carga, ¿qué pasa aquí? Digamos, está trasladando esta carga y la carga le está quitando la visibilidad. ¿Qué pasa ahí, muchachos? Puede caer. Un riesgo de un accidente. Voy a ocasionar un accidente, sí, señor. Cuando Me estamos está obstruyendo la visión. Exactamente. ¿Qué pasa cuando uno ve muchas ciclistas y sobre todo los que son, bueno, no sé si ahorita hoy en día que utilizan las bicicletas panaderas que llaman las grandes, y cuando ellos llevan mucha carga que le obstaculizaban su mirada, su visión, su panorámica, se generaban muchos accidentes. Y también uno lo ve muchos ciclistas cuando llevan su pasajero y el pasajero es más alto y lo lleva en la barra, ¿cómo uno los ve haciendo para mirar al ciclista? Por los lados. Por el lado, Para nada, asomándose. ¿Será que ahí va
ahí están seguros esas dos personas, tanto el que lleva al pasajero como el que se montó en una barra de bicicleta. No, profe, No, nada, porque igual no tiene visibilidad de algún obstáculo en el camino. Ninguna visibilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo mirar, hacer o realizar antes de levantar una carga, hacer un levantamiento de carga? ¿Qué debo hacer, muchachos? la postura sea correcta. Y mirar qué probabilidad hay de peligro. Muy bien. ¿En dónde debo mirar ese peligro? En donde, a donde voy a mover la carga. Me hablaron dos al mismo tiempo. ¿Qué me dijiste, Nelson? Hacer una disposición de momento de levantar una carga, ¿no? Muy bien. Cuando yo voy a hacer un levantamiento de carga, miren lo importante que es hacer una planificación para levantar una carga. Algo tan sencillo que hasta para hacer un levantamiento de carga yo debo hacer una planificación. ¿Alguien me puede decir por qué yo debo planificar un levantamiento de carga? ¿Por qué será? Manuel Mojica. Porque tenemos que mirar que nuestro alrededor tenga pues, el espacio adecuado para levantar la carga, qué peso puede tener, qué sustancia estoy alzando, que la caja, cómo cogerla para que no pueda, no sé, botar el producto y también cuidarme yo mismo. Exactamente. Yo muy bien, Manuel, gracias. Cuando voy a hacer ese levantamiento de carga, como lo acaba de decir Manuel, yo debo planificar, o sea, venga, yo estoy en la sección A y voy por la sección B y resulta que de sección a sección hay 100 metros y yo llevo, ¿cuánto debe alzar un hombre en carga manual? Máximo 25 Máximo kilos. 25 kilos. Máximo 25 y eso como estirando un poquito siendo permisivos 30, dependiendo la carga. Entonces resulta que Alejandro está trabajando en una bodega y lo mandaron a trasladar una caja que pesa 25 kilos y tiene que llevarla porque no está el gato hidráulico, no está el carro transportador o el mal llamado zorra y tiene que ya o ya transportar esa caja. Dame la planificación, Alejandro, de ese levantamiento de carga de la sección A a la sección B. ¿Cómo me vas a planificar ese levantamiento de carga? Alejandro. Profe, pues tomaría las posturas para levantarla y pues en el primer movimiento la subiría hasta la rodilla y de ahí ya hasta el hombro. Y pues ya arrancaría. Muy bien. ¿Alguien más que me dé esa planificación de ese levantamiento de carga? Profe, Profe, pues yo diría que también por partes, o sea, no llevar todo al mismo tiempo, sino por partes. Sí, Profesora, pues yo diría que hacer una pausa a los 50 metros y descansar un poquito y después verla, después llevarla hasta la otra sección para no generar lecciones. Profe, yo diría también en la planificación mirar si tengo la capacidad según el peso de la carga y la distancia que debo recorrer, eh, si soy capaz de llevarla para no estar haciendo paradas y la postura o de una vez busco una persona que me pueda ayudar si no existen los elementos mecánicos. muy bien. Lo que acaba de decir Manuel y lo que acaba de decir Miguel es muy válido. ¿Por qué? Porque es que yo no debo desplazar una caja por más de un metro, no, sino 1 kilómetro. Es más, si yo voy a desplazar mi caja de la sección A y a la sección B y son 100 metros, lo que dijo Miguel es muy cierto. Yo hago estaciones, pero antes de hacer las estaciones, cuando yo dije de hacer una planificación, yo primero reviso cómo está mi trayecto
sin la carga todavía. Yo miro, analizo qué peligros puedo encontrar y si hay algún peligro que hago o algún riesgo que hago. Profe, aparto todos los obstáculos que hayan en el camino para evitar un accidente. Y si voy a hacer ese transporte y es retirado de 100 metros, analicé, retiré los peligros y además de eso, ¿qué hice? ¿Qué debo realizar? Si es necesario hacerlo. Solo si es necesario. Cambiar la ruta de transporte de la caja. No, es la única ruta que tienes. No tienes otra ruta. Pedir ayuda. Sí, tú vas con una ayuda, pero los dos van a generar un riesgo. Entonces, en la planificación, ¿yo qué debo hacer? ¿Finalizar? Exactamente, señalizar y voy a aislar una zona y voy a colocar una cinta perimetral o lo que sea para que nadie me pase por ahí y yo voy a señalizar, aíslo como hago un pasillito y coloco un aviso, no pase, hay personal trabajando, porque ustedes necesitan transportar esa caja, porque no hay un montacarga, no hay un gato hidráulico, y necesitan sí o sí esa caja de la manera más inmediata en la sección B. Entonces, por más sencillo que parezca trasladar una caja de 25 kilos, que yo sé que ustedes la levantan, siempre deben analizar primero la ruta hacia dónde van, pero cuando yo llego a descargar mi carga, ¿qué debo hacer? En esa planificación, ¿qué debía hacer? Cuando yo ya voy a descargar mi carga, ¿qué analicé? Tener presente en dónde la va a descargar. Exactamente, y cuando yo hablo de dónde la voy a descargar, ese dónde, ¿qué implica, Miguel? ¿Cómo debe estar ese dónde? ¿En qué condiciones? Por ejemplo. Debe ser un lugar adecuado que le facilite bajar la caja, porque ya teniendo en cuenta que uno está cansado y todo eso, entonces que genere un esfuerzo mínimo y que sea rápido. Exactamente. En lo posible, yo sé que eso, en lo posible, que la carga que yo vaya a descargar sea a nivel del pecho mío. Obviamente no siempre va a ser así porque van a empezar a hacer el apile de las cajas, lo que sea, desde una estiba hacia arriba. Pero en lo posible que siempre mi carga esté a nivel de mi pecho, por decirlo así. Si no, definitivamente sí, busco la ayuda de una persona en ese momento para que me ayude a descargarlo. Si no encuentro la ayuda de un amigo, como dicen por ahí, entonces yo ya previamente analicé mi ruta, señalicé, miré dónde iba a descargar. Entonces cuando yo llegué con mi carga, debo adoptar una buena posición para descargar la caja. 1, para que no se me vaya a dañar la columna y 2, para no descargar mi carga a lo mal hecho y botarla ya, porque casos los he visto, todos lindos, queridos, que cuando les ganó la carga y llegaron cansados, porque el trayecto fue largo, entonces botaron la caja. Y de eso vienen los problemas, los reclamos de los clientes o en su defecto, ustedes tienen que responder porque se los van a descontar a ustedes por el maltrato a la mercancía. ¿Listo? Esa es una planificación de un levantamiento de carga que se debe hacer. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señora. Entonces vamos a ver unos pasos de cómo hacer ese levantamiento de carga. ¿Alguien que me quiera leer esa diapositiva? Yo, profe. Primero, colocar los pies. Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelante que el otro en la dirección del movimiento. Segundo, adoptar la postura de levantamiento. Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y el mentón metido.
No hay que girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 3. Agarre firme. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. Cuando sea necesario, cambiar el agarre. Hay que hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya que incrementa los riesgos. 4. Levantamiento suave. Levantarse suavemente por extensión de las piernas, manteniendo la espalda derecha. No hay que dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca. Y quinto y último, evitar giros. Evitar giros. Procurar no efectuar nunca giros. Es preferible mover los pies para colocarse en la posición adecuada. Muy bien. Cuando estamos hablando de carga, siempre la carga debe ir a mi centro de gravedad. ¿Cuál es mi centro de gravedad, muchachos? En un levantamiento de carga. ¿El tronco? ¿La cintura? Tronco. Sí, muy bien. Y cuando yo levanté mi carga, ¿será que voy como zombie con los brazos estirados con mi caja, con esa carga que llevo estirando los brazos, o me queda más fácil a mi centro de gravedad? Más fácil al centro de gravedad. Me voy a cansar menos y no me voy a lastimar tanto. ¿Listo? ¿Alguna duda de de adoptar la buena postura? ¿Alguna duda acá? ¿Por ninguna? No, señora, se ve claro en las imágenes y está clara las explicaciones. Ok, vale. ¿Cuánto peso deben alzar las mujeres? 12.5. Y si yo estoy embarazada y tengo 12.5. y si yo estoy embarazada y tengo 2 semanas de embarazo, 8 kilogramos. No debes levantar nada. Si en ese estado no es apto levantar carga, ¿no? exactamente, así lleve 8 horas de haber concebido mi bebé, no puedo levantar cargas estando en gestación. ¿Listo? Las mujeres embarazadas, no. ¿Y alguien dijo el peso de nosotras para alzar? Sí. 12.5 levantamiento de cargas para nosotras las mujeres. Hasta 13 más o menos. Bueno, según también la contextura, tanto del hombre como la mujer. Porque si yo tengo un hombre alto fortachón, pues él me puede hacer una carga manual hasta de 35 kilos, dependiendo la contextura de la persona. Porque si yo pongo una persona flaquita de 1,50 y la pongo a alzar una carga de 30, más o menos, permitiéndole, ¿lo podrá alzar esa carga? Profe, pues yo tengo entendido que ¿Se te fue? de acuerdo a ¿me escucha, profe? Sí, ahí sí, dime. Tengo entendido que eso es lo que pues está establecido que es 25 kilogramos, pues en el caso de que llegue a sufrir tenga un accidente, tengo entendido que la ARL siempre se va a tener el tema de que tiene que levantar 25 kilogramos o si no toca utilizar la ayuda de un amigo o una herramienta mecánica. Porque cuando uno resulta herido, o Dios no quiera una hernia, la ARL identifica en todo el tema de que siempre tiene que cumplir las normas que están establecidas en la empresa. Dijiste algo muy cierto, Nelson. Muy cierto. La ARL, en el momento que Dios no lo quiera, Nelson levantó una carga de 30 kilos e hizo una mala postura y resulta que tuvo una lesión cervical o a nivel lumbar. La ARL le va a decir, ¿sabe qué, don Nelson? Usted no podía alzar esa caja con ese peso. Porque la ARL no nos visita, pero cuando nos visita es un accidente grave, entonces ahí sí entra a mirar qué puede hacer para no pagar. Total, sí, señor. Así funciona. Entonces, venga, usted estaba así, usted pesa tal, su contextura es tal. O sea, entran a investigar todo. Y una de las responsabilidades de nosotros los trabajadores dentro de una empresa es aplicar la norma ISO
¿Cuál es esa norma? ¿La 18.001? No, ¿O la hizo caso. No, se me fue el nombre. La 19.000, no. Nelson, ¿No es la 19.000 propio? Nelson, Señora. la norma hizo caso. Total, sí, señora. Aquí puede colocarse la 45.000, que es la nueva de la seguridad seguridad y salud, la 18.000, la ambiental, pero si usted no aplicó la norma, la hizo caso, lo lamento, ¿no? Usted entró sanito, pero le evidenciaron de que usted desobedeció eso, no le van a indemnizar. Le atiende, sí, su lesión y la ERE lo atiende. Pero si usted está buscando una indemnización, lo lamento. No lo van a indemnizar. Eso no es así fácil. Bueno, entonces continúe. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Pregunten. No, señora. Muy bien, entonces continúe. ¿Mandé? ¿Quién dijo pregunta? Jaime, Dime, Jaime. pero eso también depende de la empresa, porque a veces que en las construcciones a uno lo obligan a levantar uno hasta 2 bultos de cemento. Y si uno no lo hace, lo van sacando. Uno por la necesidad tiene que hacerlo. ¿En qué obra trabajas? ¿En qué constructora? No, yo en este momento no estoy trabajando en constructora, pero hace como 4 años en Cartagena trabajé en una constructora con Marval Ah, y a nosotros nos tocaba montarnos un bulto, 2 bultos y hasta el piso 11, piso 10, subirlo. Subo escalera con el bulto encima. con Y el, uno por necesidad. con el respeto de alguien de que trabaje en Marval o de Marval, hacen unas estructuras muy bonitas, unos apartamentos muy bonitos, pero cuando uno está en obra con Marval, y Marval es una de las constructoras, Jaime, escúchame, que más accidentalidad presenta en este país. Muchísima, muchísima. ¿Qué pasa ahí? No sé. La plata lo puede todo, no sé, la rosca, no sé. Sí, Pero, porque pero hay constructoras muy serias, y que hay residentes de obra y directores de obra que exigen demasiado. Y en esas constructoras, créeme que no permiten eso. Entonces eso depende de la constructora. Y yo sé que por la necesidad baila el perro, pero eso también va de acuerdo a la constructora. Marval es una de las empresas que no exige mucho. De hecho, cuando uno entra ni siquiera le piden, a veces se les ocurre pedir seguridad social. Obvio, no estoy hablando de la construcción que hace Marval porque son muy bonitas, pero estoy hablando de los riesgos y de la mayor accidentalidad que hay en obra civil de constructoras. Una de tantas es Marval. ¿Listo? sí, Pues, eso es mucho desorden que había, pues, donde trabajé, eso, muchas zonas inseguras, eso no, donde puedan descargar, descargan, donde el que se accidente ya eso ya como que riesgo de él, va por su cuenta. no sé si ustedes se acuerdan, Jaime, hace un año exactamente, antes de la pandemia, un accidente mortal que hubo en Marval, en Bogotá. No sé si se acuerdan de ese accidente. Un trabajador que está haciendo su actividad, y estoy hablando del noveno piso, de décimo piso. Entonces, muy querido él, el trabajador, no le habían autorizado a hacer la labor porque tenían que primero hacer un anclaje. Él estaba trabajando en un sobrevolado porque iba a ser como el balcón del apartamento y se salió en ese sobrevolado sin ninguna protección, sin ningún punto de anclaje.
Tenía el arnés, sí, pero el arnés salvavidas. Si no, no lo asegura. Por sí solo no. Si la línea de vida no la salva. Exactamente. Entonces él por el afán, a él no le habían autorizado trabajar. No sé qué había pasado, no me acuerdo en ese momento. No sé qué afán tenía el trabajador en su momento. Y él le dio por trabajar sin la autorización del CISO y él se cayó. Al caer se llevó otro que estaba en un andamio. Y los dos murieron. Y estoy hablando que estaban como en un 10º piso. Y eso fue en Marval. Entonces, muchachos, antes de continuar, a ustedes la empresa, sea la mejor empresa que sea, les pueden suministrar los mejores arnés, los mejores elementos de protección personal. Pero si ustedes no se quieren ni tienen autocuidado, es decir, ustedes no se cuidan, porque uno está ahí en las obras para decirles, venga, haga diligencia del preoperacional, realice su ATS. A nosotros nos miran, ay, llegó el fastidio, llegó a molestar, cómo jode, cómo molesta. Pero resulta es que a nosotros, en las manos de nosotros están las vidas de cada uno de ustedes. Por eso es que nos toca molestar tanto. Y si ustedes no tienen autocuidado de ustedes mismos, apague y vámonos porque no estamos haciendo nada. Partamos de ahí. ¿Listo? Ahora, ¿alguna duda para volver a la presentación? No, señor. Listo. Jaime, léeme esa diapositiva, porfa. Condiciones en el entorno de trabajo. Sí. Objetos demasiado pesadas. Objetos demasiado pesados. Ubicación muy alto o demasiada baja. Para el levantamiento seguro. Demasiado voluminosa o con una forma que haga difícil. ¿Qué? Ahí dice ¿Asirla? asirla. Asirla significa también cogerla. Sigue. Húmeda, resbalosa o con bordes filosos que haga más difícil de sostener. Inestable donde su centro de gravedad cambie porque contiene algo que pueda desplazar. Utilizar técnicas de levantamiento. Transportar con carga a distancias largas. ¿Alguien me quiere explicar qué entendió de ahí? ¿Alguno de los puntos? ¿Qué entiende? ¿O qué no entiende? También está. Que esas serían las condiciones que hay que evitar en un momento, en un entorno de trabajo para levantamiento de cargas u otras tareas. Sí, Manuel. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la planificación desde el levantamiento de carga? Aquí no lo está recordando. Y es el levantamiento de objetos muy pesados. La ubicación muy alta o demasiado baja. ¿Por qué? Deme un ejemplo de esa ubicación. Si yo tengo una... Dime, señor. Porque igual si la persona es muy alta y pues la estantería donde tenga que poner la carga es muy bajita, pues obviamente puede sufrir algún tipo de ¿cómo se dice?
afectación en la columna al agacharse. Exactamente. Y Y si, si la estantería es muy alta y pues la persona muy bajita, obviamente al estirarse también puede sufrir algún tipo de lesión. sí, muy bien. Va a haber una hiperextensión de mi cuello, empecemos por ahí, o de la misma espalda, porque hasta en puntas me hago para poder alcanzar mi caja a transportar. Cuando hablábamos de que me entorpecía y perdía yo mi panorámica, cuando es demasiado voluminosa y yo no puedo ver por dónde voy a transitar. Y peor aún, no me da el agarre para poder cogerla. Esa planificación también la debo hacer cuando, listo, ya analicé mi ruta de desplazamiento. Entonces ahora debo mirar mi carga también. Qué tan grande es, qué tan pesada es, si es pequeña, si es cuadrada, si es redonda. Si es muy voluminosa, ¿qué debo hacer, muchachos? ¿Qué paso a seguir hago? Pedir ayuda a un compañero. Exactamente. Pedir la ayuda de un amigo porque usted no se crea Superman. Porque más de un Superman los he visto en silla de ruedas hoy por hoy. Y cuando es inestable, cuando hablamos de su centro de gravedad, en ese puntico, ¿a qué se refiere? Resulta que cuando yo llevo una caja, no sé qué contenido tenga, y por ejemplo, una torta. Cuando yo llevo una torta y es grandecita más o menos, ¿cómo llevo mi torta? Y me tocó ir a pie por ella, ¿no? Porque no tuve para el taxi y no tuve quien me llevara para llevar mi torta o traerla. ¿Qué hago? ¿Cómo la debo transportar? Colocar la mano por debajo en el Con centro de mucho la cuidado. ¿Está pegada al pecho? Ponerle una base para que no se mueva mucho. Acuérdense que mi centro de gravedad es aquí a mí como a mi abdomen, ¿cierto? Y cuando aquí me habla que mi carga es inestable. Cuando habla de mi carga inestable en una torta, ¿por qué será mi carga inestable? Porque la tarta o sea, ejerce un peso fuera del centro de centro de equilibrio, digo yo. Exactamente. Y esa torta en sí se me va a desplazar dentro de mi caja. Entonces, obviamente, yo voy a empezar a jugar con mi inestabilidad o mi estabilidad según el caso. Y no siempre voy a llevar mi torta aquí pegada a mi abdomen, por decirlo así, porque no voy a tener un buen agarre. Entonces, esa es lo que yo debo analizar. Utilizar técnicas de levantamiento, ya las vimos anteriormente en la diapositiva. Y habíamos hablado, y un compañero de ustedes nos hizo claridad, de que no debo transportar cargas a largas distancias, ojo. No es que allí nomás y allí nomás 100 metros, 200 metros, no muchachos. Ok, y si es tan larga, entonces en mi planificación yo analicé, venga, bueno, en los 50 metros allí hay un murito, aquí puedo descargar. Y otra vez vuelve y cargue. Y cuando yo digo descargar para descansar, porque no he terminado mi trayecto, ese descargue o esa pausa que yo hago debe estar a nivel de mi pecho para que yo pueda hacer un levantamiento adecuado y no estar suelte, levante, agarre y otra vez, porque el sobreesfuerzo físico van a terminar muy divinos, muy queridos, incapacitados por ese sobreesfuerzo muscular que realizaron. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta acá? Profe, yo tengo una pregunta, pero es con respecto al peso de carga de cada uno, tanto de hombres como de mujeres. Señora. Ya tengo claro que pues para hombres es de 25.5 y de mujeres 12.5, pero ¿es a la altura de la cintura o es
o existe una variación de pesos, digamos, si lo tengo que llevar obviamente a los hombros, no sé, o alguna cosa, o veces, no entiendo en esa parte. Cuando estamos hablando de esa carga, levantamiento de carga manual, sí, estamos hablando lo que es a nivel de la cintura. Estamos hablando de ese nivel de la cintura que tú lo lleves, cogiste tu caja, lo acercaste a tu centro de gravedad, que es tu abdomen o cerca al cuerpo, mejor dicho, pegado a su cuerpo. Porque es que es muy difícil levantar, según la carga, levantarlo más arriba de la cintura porque se va a hacer un sobreesfuerzo. Si es así, más arriba de la cintura, donde yo voy a hacer un sobreesfuerzo, grite, pida ayuda o definitivamente no, hasta que no venga alguien y me ayude, pues es que nada más tengo una columna. El único que tiene más de una columna es el Excel. Usted se tira una columna, reemplácele y vuelve y trabaje. Pero nosotros solamente tenemos una. Bueno, y nuestros discos intervertebrales hacen su mayor esfuerzo y no lo sobreesforcemos, muchachos. Claro, ¿te quedó Ok, claro? sí, señora. Sí, señora, es que lo digo, ¿por qué? Porque hace un tiempo, la verdad no recuerdo exactamente en dónde, vi una imagen en donde ya me quedó claro que es solamente para levantamiento, pero vi una imagen en donde dice que a la altura de la cabeza, por ejemplo, para mujeres es de 7 kilogramos, a la altura de los hombros es, bueno, algo así. Entonces, esa variación de pesos, ¿a qué hace referencia? Entre más liviano, yo lo puedo llevar hasta en el dedo. Pero si es pesado de nosotras de 12 kilos, obviamente tiene que ser aquí a nivel de la cintura. Cuando habla de ese peso, yo lo puedo llevar en el hombro muy fácilmente, pero algo muy liviano. Porque si yo coloco algo muy pesado, las personas que trabajan en bodega, así informal, o los coteros, ellos presentan muchos problemas de columna y sobre todo a nivel cervical, porque ustedes ven cómo esa gente voltea y se echa al lomo no sé cuántos bultos, pero créanme que el dolor de ellos es muy, muy, muy duro. Y ellos empiezan a tener problemas osteomusculares y de columna. Entonces, si yo puedo alzar algo muy liviano, perfecto. Muy bien. Si no, ayudas mecánicas o llame a un amigo. Ok, sí, señora, ahora sí, muchas gracias por aclarar la duda. Ok. Entonces, venga, la chicamos un poquito. ¿Alguien que lea los factores de riesgo? Yo, profe. Léelo. Factores de riesgo. Superficies inclinadas, disparejas, húmedas, resbalosas, inestables. Desniveles de superficie de piso. Ujú. Lugares. Perdóname, para ahí. Cuando hablamos de factores de riesgo, en las superficies que acabamos de ver, que no pueden estar inclinadas, disparejas, mucho menos húmedas y resbalosas e inestables. Pero cuando estamos hablando de los desniveles de superficie, ¿a qué superficies hace referencia? ¿A qué creen? ¿Escalones? Sí, puede ser. A un piso resbaloso que esté mojado. Pero cuando hablamos de superficie, Plataformas. muy bien. O mesas. Esos desniveles en alguna mesa es más donde yo voy a descargar mi caja. Y si esa mesa está inclinada, por eso aquí en el anterior cuadrito habla de superficies inclinadas. Acuérdense que son superficies y de piso, bueno. Entonces para que lo diferencie. Sigue leyendo. Lugares sucios con riesgos de caída, existan vibraciones, Sí. Iluminación, no aprovechamiento de la iluminación natural y también inadecuada. Ajá. Ambientes fríos, húmedos, muy calientes,
falta de ventilación natural o mecánica, movimientos, por EPP, Sí, ¿qué es? restringidos. Restringidos por vestimenta. Sí, sí. Paremos ahí. Cuando estamos hablando de estos movimientos por los EPPs y restringidos por vestimenta, ¿ustedes a qué creen que se hace referencia a eso cuando hablamos de ese tema? ¿Qué se les ocurre? Cuando por ejemplo los guantes nos quedan muy ajustados, muy apretados, que nos impide, por ejemplo, mover bien los dedos y la mano. O cuando el uniforme nos queda muy ancho, que se Exacto. dificulta el movimiento. Cuando los soldadores utilizan las caretas, o sea, a veces no utilizan las caretas para soldar, por ejemplo, o ya cuando la careta está afectada o está dañada, o los que trabajan con hierros para crear diferentes piezas de metal, no tienen los elementos suficientes o están averiados, por ejemplo, guantes, los cuales pueden implicar en quemaduras en las manos, un mal movimiento puede afectar desde los sentidos del, de la vista, por ejemplo, profe, que es uno de los más afectados, sobre todo en la Por industria proyección de mecánica. particular. Sí, Jason, eso está muy bien. Y sacando un poco de tu ejemplo de los soldadores y hablando, enfocándolo en el riesgo biomecánico, cuando tú me hablas de careta, esa careta puede ser o muy ajustada o muy grande y si es muy grande se me va a resbalar. Y si está muy apretada, ¿qué me puede generar? Incomodidad y a futuros riesgos de deformidades. ¿Qué más me puede generar en el momento que sea agudo? Un dolor de cabeza, por ejemplo. Horrible, sí señora, sí señora. Entonces, cuando hablamos de biomecánico y hablamos de elementos de protección personal, a eso se refiere, de que mi elemento de protección personal, si bien es cierto el elemento de protección personal no es para que verme bien y que me luzca y que me cansé, es que no me veo bien, no es que con ese tapabocas tan harto y las gafas y la careta, el elemento de protección personal me previene de algún accidente o lo mitiga. Lo mitiga. Muy bien. Un elemento de protección personal, nunca escúchenme bien, que puede ser pregunta de examen, nunca me previene de un accidente. Un elemento de protección personal me mitiga el riesgo de que yo me pueda amputar un dedo, de que si me cayó algo, una caída de objeto, pues yo tenía el casco, o que si me cayó una caja muy pesada, yo tenía mis botas de seguridad. ¿Me previno el accidente? No, 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 señora. no lo previno. ¿Mitigó que me pasara algo más grave? Sí. Sí, Problema. Pero entonces, como decía Miguel y Jason con el ejemplo de soldador, yo tengo que tener, dime Nelson, No creo que ahí esté después de lo que voy a preguntar. el elemento de protección personal debe estar ajustado a mí. De eso habla lo biomecánico, lo ergonómico, de que siempre todo eso debe estar ajustado a mí y no como me dijo Miguel, no, es que me dieron estos guantes, mi mano es grande y me dieron un S. Ese hombre ya cuando a los 5 minutos, ¿qué posible lesión va a tener? Muchachos, un dedo engatillado o ya moratado cuando se quita va a estar van a estar los dedos tiesos cuando se quite esos guantes. ¿Va a trabajar igual? Claro que no. Entonces de eso trata lo biomecánico y la ergonomía. Si yo tengo mi careta de soldador que dijo Jason y si la tengo una careta
grande, no es ajustable a mi cara, no, pues obviamente eso me va a generar un accidente. Y si en el momento que yo estoy soldando y la careta se me cae, ¿qué me pasó? Perdí los ojos, muchachos, así de sencillo. O me cayó una proyección de alguna partícula. ¿Listo? Entonces, a eso se refiere la diapositiva cuando nos habla de por EPP y por mi dotación. Su compañero lo dijo muy claro. Cuando mi dotación es muy grande, por eso en las fábricas se pide manga larga, pero que quede ajustada, no apretada, pero sí ajustada a los brazos o a las piernas. ¿Por qué será? ¿Por qué será que debe quedar ajustada? Para que es que este chino me cae lo más de bien y me gusta, venga, le luzco. O es que vean, a Kerly está muy bonita, venga, me pongo el pantalón bien apretado y la camisa bien apretada mientras yo trabajo. ¿Es para eso? No, no, señora. ¿Por qué? ¿Qué riesgo me puede Pues, generar? yo lo veo así, pues, entonces un ejemplo, ¿no? Si a mí me queda grande mi dotación y estoy trabajando al lado, digamos, estoy operando una máquina, puede que se me enrede y puede que, he visto videos donde se le enreda la ropa a la persona y se lleva el brazo, se lleva todo, o lo mismo también. Si pues ajustada, pues para trabajar cómodamente y no tener ningún riesgo con la máquina que yo estoy trabajando. Sí, señora. Cuando la ropa está muy ancha, eso me va a generar un atrapamiento. Y si en el atrapamiento yo no me pude zafar, muchachos, perdieron el brazo, perdieron la pierna, lo que sea. Es más, en el peor de los casos, en el escenario más terrible, pierde la vida porque todo el cuerpo pasa por una máquina o por un molino si está manipulando. Entonces, ojo con eso. Vuelvo y les digo, Con autocuidado. todo respeto, profe, ni pa' ceniza, o sea, digo yo. Sí, Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. sí, Jason. Entonces, por eso vuelvo y les digo, cuídense en sus... así está sentado. Uno genera mucho riesgo ahí. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. No hemos terminado y bueno. ¿Quién lee esta diapositiva, por favor? Si quiere yo, profe. Léelo. Esfuerzo físico. Entraña un riesgo físico dorsolumbar en los siguientes casos. 0,1. Si es demasiado intenso. 2. Si no puede realizarse más que por un movimiento de torso o de flexión de tronco. Torsión. 3. Torsión perdón. Torsión o de flexión de tronco, perdón, profe. Si puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 4. Si se realiza mientras el cuerpo está inestable. Y 5. Si se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. ¿Entendieron? Cuando estamos Me disculpo. hablando de ese esfuerzo físico y estamos diciendo que está inmerso, o sea, va amarrado, va ligado, por decirlo así, ese esfuerzo físico me va a generar un dolor dorso lumbar o un riesgo dorso lumbar. ¿Cuál es el dorso, muchachos? ¿La cintura o el tronco? A ver, Como tal. piensen en el cuerpo humano. La parte cervical, ¿cuál es? La parte de la nuca, donde el cuello. Muy bien. ¿Cuál es la parte dorsal? ¿Quiénes utilizan arnés y quiénes saben qué es un arnés? Yo, profe. Ok, cuando yo cojo mi arnés y lo voy a organizar y me lo voy a poner,
¿De dónde lo cojo? ¿De qué parte lo cojo? ¿Qué le enseñan a uno? De los hombros, más o menos, No, ¿no? De la cintura. no, ¿Del pecho? no. Hay algo que se Profe, es de la llama, parte de atrás de la cabeza, ¿no? No me acuerdo bien el vas nombre. por ahí, Alejandro, pero no es detrás de la cabeza. Hay algo, eso tiene una argolla y a uno siempre le dicen, y siempre uno dice, para colocarse su arnés y tenga de colocárselo de la manera más ordenada, cójalo de la argolla dorsal. ¿Sí? ¿Se acordaron? Pues la argolla dorsal es la que queda en la espalda, como hacia la mitad de la espalda. Está la parte cervical que comprende la nuca, parte de los hombros, toda esa es la parte cervical y más debajito ya empieza la parte dorsal. ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Y la parte lumbar es la parte baja de la espalda, o sea, donde empieza mi colita. Esa es la parte lumbar. Por eso cuando ustedes escuchan al médico, no, es que tiene la L1, porque son 5, la L1, la L2, la L3, la L4, la L5. La L es lumbar. Y la 1, la 2 y la 3 y la 4 y la 5 me están nombrando las vértebras. ¿Claros hasta ahí? Cuando ustedes escuchen la L1, la L2, o al contrario, es que tiene una lesión en la C1, en la C2, y cuando hablo de C, ¿qué estoy nombrando? ¿Qué me está diciendo el médico? ¿En qué parte es? La columna, ¿no? ¿Cervical? Cervical, muy bien, Manuel, cervical. Y cuando me hablan de la D, sí, porque son 12, son 7, son 5. De la D3, ¿de qué parte me está hablando? El dorso. La dorsal. Muy bien. Entonces, piensen en su espalda. ¿Listo? Parte cervical, parte dorsal y parte lumbar. O sea, parte alta de la espalda cervical, parte media de la espalda dorsal y parte baja de la espalda se llama parte lumbar. ¿Sí? ¿Me hice entender? Y cuando hablamos de un riesgo físico que yo esté haciendo un esfuerzo demasiado grande, me dice, entraña un riesgo físico dorso lumbar. Niños, palabras más, palabras menos. O sea, me voy a fregar de toda la espalda. Me va a generar esos dolores y son horribles. ¿En qué casos? Cuando es demasiado intenso. ¿Qué será demasiado intenso? Dolor muy fuerte. Sí, y cuando llevo una carga muy pesada. El dolor va a ser muy, muy intenso. Sí, señora. ¿En qué parte? ¿En la parte dorsal o en la parte lumbar? Y quiero que nos denoten un poquito esto y me devuelvo y hago aclaración en la pregunta que me hacía. ¿Quién es la que me hacía la pregunta? Cuando ella me decía que a nivel del hombro uno podía llevar una carga muy liviana de 7 kilogramos. Miren esta diapositiva y deténganse en un momento. El esfuerzo físico, ¿en qué parte es? ¿Dorso qué? Dorso lumbar. O sea que mi carga la tengo que llevar en el hombro, en la parte cervical. No, ¿Ve? Entonces, me va a generar ese dolor en la parte dorsolumbar y va a ser demasiado intenso ese dolor. Si quien no ha tenido un dolor intenso por una mala postura o porque se hizo el Superman y alzó una carga que no era muy fuerte para él. Segundo, si no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco, es decir, ubíquense en un escenario que ustedes llenen una caja
y solamente tienen un movimiento, o sea, se van a flexionar el tronco hacia el lado derecho y todo el tiempo tienen que ir flexionando su caja por el motivo que sea hacia el lado derecho. ¿Cómo van a llegar cuando descarguen la caja? O sea, solamente tienen un movimiento de torsión o flexión del tronco y siempre va a ser o para el lado izquierdo o para el lado derecho, o si me tuve que flexionar la parte lumbar hacia el piso y todo el tiempo estuvo ahí. Uno cuando va a adoptar su postura derecha o bípeda ya no va a poder porque hace un dolor horrible. Cuando acarrea un movimiento brusco de la carga, ¿ahí a qué se refiere, muchachos? ¿Qué esfuerzo físico es ese? ¿Se durmieron? Perdón, profe, es que se me había sacado otra vez. Profe, por favor, ¿podría repetirme la pregunta? El dolor físico o el esfuerzo físico cuando hablamos de acarrear un movimiento brusco de la carga. Deme un ejemplo de eso. Cuando, por ejemplo, de la nada estamos cargando algo en nuestros hombros, en nuestra espalda, y por X o Y razón el peso se termina saliendo del punto de equilibrio de nosotros, que en este caso sería la cintura. En el caso que se vaya para un lado, por ejemplo, el lado derecho, ¿ese podría contar, profe? Claro, ese es un movimiento brusco. ¿Por qué? Porque tú llevas la carga y estás sintiendo que se te va a caer la carga. Entonces, ¿qué hago? Hago un movimiento brusco. ¿Para qué? Para volver a coger mi carga y no dejarla caer. Y estoy haciendo un sobreesfuerzo porque ahí voy con la lengua afuera llevando una caja que no va acorde a mi peso, al peso establecido. Entonces estoy haciendo un movimiento brusco de la carga. O sea, por no dejar la carga ya estoy, de pronto puede haber la posibilidad de que yo esté deformando la caja o que en su defecto mi torta llegue, mejor dicho, sin forma a la fiesta porque es que no aguanté el dolor y tuve que ejercer movimientos bruscos para poderla transportar, por decir un ejemplo. Ok, el cuarto, si se realiza mientras el cuerpo está inestable. Deme un ejemplo, es una carga cuando el cuerpo está inestable y que me pueda generar ese dolor a nivel dorso lumbar. Cuando el cuerpo está inestable. Sí. Y va a relacionarlo, por ejemplo, con una lesión o con una persona que está cargando un peso más del que debería, pues, por la compostura de su cuerpo o porque ha tenido una lesión anterior. Sí, muy Un bien. piso húmedo. Exactamente. Digamos que ustedes van con la carga y resulta que lo que dijo su compañero, el piso está húmedo y es que usted no pudo colocar bien su pie como debe ser, entonces se va en puntas por X o Y razón. ¿Su cuerpo está inestable? Sí. ¿Va en puntas? Sí. Por X o Y razón, entonces su cuerpo no está estable para llevar una carga. Y el quinto, si se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. ¿Les ha pasado que ustedes van a descargar algo, pero resulta que se les va a caer la caja y ustedes necesitan volver a coger la caja porque se les está resbalando? O sea, uno como que trata de acomodar la caja para volverla a agarrar y así poderla descargar sin que ésta se genere. Lo importante acá es que no se dañe la caja, ¿cierto? Lo importante es que no se dañe la caja. Lo importante es que nosotros estemos bien al intentar hacer el máximo esfuerzo al no dejar que el producto se dañe. Eso quiere decir que primordial, ambas cosas están como que digo igual de balanceadas. No sé si me estoy equivocando, profe. No, ahí vas bien. El punto de partida es, señor, dime Miguel.
lo importante es que la caja no se dañe, pero que nuestro cuerpo tampoco sufra lecciones. Exactamente. Y es ahí donde volvemos al inicio. Yo debo planificar mi levantamiento de carga. Y no es que, venga, Miguel, tráigame esa caja. Listo, usted llegó, ni siquiera planificó dónde la iba a descargar, el trayecto que había, si de pronto habían cables ahí mal ubicados, porque casos se dan de que hay muchas conexiones eléctricas y se atraviesan y no miramos eso. No analicé mi caja, qué condiciones tiene la caja, si es más grande que yo, si el momento de yo alzarla por el volumen que está ocupando me va a quitar toda la panorámica para poder desplazarla. Todo eso, muchachos, yo debo analizar para que mi cuerpo no sufra, porque yo por hacer mi trabajo de la manera más rápida, pues no estoy siendo eficaz de pronto, pero eficiente no, porque es que por ser Superman, creerme Superman, entonces al otro día ya no voy a volver porque el dolor lumbar es horrible, muchachos, y por una mala postura, por una mal cargue de la carga, a ustedes se les van a generar dolores dorso-lumbares, así como lo acabamos de ver en las diapositivas. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones hasta el momento? No, profesora. Bueno, muchachos, voy a llamar a lista otra vez. Paula Andrea Costa, Wilmer Briceño, David Gil, José David Guerrero, Ladino Rey Sonia, Sí, señora. Jason Leiva, Presente. Julián Lemus, Presente. Lizarazo Carrero Nelson Enrique, Presente. Marroquín Muñoz Jacqueline, Martínez Rojas José Alejandro, Presente. Martínez Segura Jaime de Jesús, Presente, profe. Mesa Botián Paula Daniela, Presente, profe. Yomara Moreno, Presente, profe. Steven Ortiz, Steven Ortiz. ¿Steven Ortiz me contestó? ¿Steven Ortiz? ¿Steven? Gisela Alejandra Ramírez, Presente. Marcela Rodríguez, Andrea Trujillo, Presente. por favor. Marcela Rodríguez me contestó, sí. Marcela Rodríguez Vargas, ¿no está? Profe, Señor, profe, lo que pasa es que se me acaba el internet y acabé otra vez de estar en línea. ¿quién eres tú? Michael Ortiz, Patines. Ok. Yamari Vargas. Daniela Cárdenas. Presente. Gina Paola Mendoza. Mónica Andrea Angarita. Miguel Contreras.
Presente. Alejandra Ramírez. Presente. Presente. ¿Quién dijo presente 3 veces? Y Alejandra Ramírez, ¿sí? ¿Alguien no nombré? Yo, profe. Ah, Michael, ¿sí? ¿Michael? ¿Michael Sí, Esteban señora. Riaño? Sí, sí, señora. ¿Y José Manuel Y Mojica? yo, Manuel. Sí, señor. Y José Manuel Mojica, ¿sí? Sí, señora. Muchachos, son las 9 de la noche, no terminé el tema de hoy. Continuamos en la próxima clase. ¿Qué riesgo estamos viendo? Biomecánico. Biomecánico. Biomecánico, y el biomecánico está asociado a... Muy bien. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta el momento. Muy bien. Y a su vez se relaciona con el trabajo de cargas y las fuerzas. Sí, con higiene postural. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profe, logré tomar lo que pude de apuntes, profe. Ok. Muchachos, de nuevo, muchas gracias. Me disculpan si no les envié el link temprano. Estaba en una diligencias que no pude hacerlo con el debido tiempo. Pero bueno, logré hacerlo así sea 10 minuticos antes y nos conectamos en punto de las 7. Muchísimas gracias por estar acá. Espero no se hayan dormido. Espero sobre todo que me haya hecho entender y más aún que a ustedes les haya quedado de lo que llevamos de este riesgo biomecánico. La próxima clase contextualizamos un poco, repasamos un poco para poder continuar y finiquitar el tema de riesgo biomecánico. ¿Listo? Entonces, si alguien tiene algo para decir, hable o calle para siempre. Lo más bonito es que usted compartir la diapositiva nuevamente, por favor. No te entendí. Que si por favor nos puede compartir nuevamente las diapositivas. La de la clase de hoy no, se las comparto en la próxima clase, porque no la hemos terminado. ¿Listo? Ok, gracias. Profe, qué pena. Señora. Es que para recordarle a nuestro monitor que por favor nos agregue al grupo. ¿Está ahí monitor? Monitor se me durmió. Sí, profe. ¿Ya le escribieron por el interno al compañero Jaime? Sí, ya yo tomé los números. Ya mañana los agrego al grupo porque ya tengo que irme a trabajar. Ah, ok, listo, Jaime, entonces que te vaya bien. Dios te guarde y te bendiga en ese turno. Muchachos, ¿alguna otra cosa por decir? No, profe, gracias. No, señora. ¿Qué le pasó? ¿Por qué estás llorando? No, profe, nada, es que me acabé de asustar, perdón. Ah, ok, vale. Muchachos, no siendo más, entonces que pasen buena noche, que descansen, cuídense y sobre todo autocuidado. ¿Listo? Muchísimas Vale, gracias. profe, muchas gracias. Hasta Muchísimas luego, gracias. profe. Buenas noches. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego, profe.